Lección número 6 para el 10 de febrero del 2018. Las marcas de un mayordomo. Versículo de memoria. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno de ellos sea hallado fiel. Primera de Corintios 4, 1 y 2. La fidelidad no es un sentimiento, sino un principio. Cuando una persona conoce algo y sabe que es bueno, no lo dejará. A esto se le llama la fidelidad. Debemos ser fieles mayordomos de los misterios de Dios, vale decir fieles al Evangelio. La única manera de serlo es conociendo primero lo que creemos. El mensaje del tercer ángel es la verdad para este tiempo, y se nos pide ser fiel al mensaje de Dios y no apartarnos de este. Pero para poder ser fieles a este mensaje, primero tenemos que conocerlo, entenderlo, practicarlo, y entonces veremos que este mensaje es digno de creer y confiar en él. Nos dice el Espíritu de Profecía, hablando acerca de los que llevan el Evangelio final del tercer ángel, desde los ministros hasta los laicos, más particularmente a los ministros. Estos hombres no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad, ni deben permitir que el estandarte del tercer ángel les sea arrebatado de sus manos. Deben mantener firmes hasta el fin su confianza del principio. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Mensajes Selectos, tomo 2, página 449, manuscrito 129, 1905. De manera que debemos mantenernos firmes en el tercer ángel a fin de poder no entrar en una nueva organización. Si no estamos firmes en el tercer ángel, definitivamente estaremos en una nueva organización falsa. Para lograrlo necesitamos conocerlo y entenderlo bien, y cuando lo hagamos entenderemos que debemos permanecer en él. Todo lo que nos proporciona es para nuestro beneficio, y por lo tanto es seguro confiar en él. Y lo que es más, nos protege de muchos peligros y males. Es a raíz de esto que le somos fieles a esta verdad. Dios no quiere que seamos fieles de sentimiento, sino de voluntad y decisión. Como Pablo entendió que era un mayordomo de este Evangelio y sabía que estaba comisionado para llevarlo, porque lo conocía y fue fiel hasta el final, porque sabía en quién había creído. Segunda de Timoteo 1:12. Así se cumple en nosotros que somos servidores de Cristo y administradores del Evangelio de Dios. ¡Qué maravilloso privilegio! Jesús dijo, no podéis amar a Dios y a Mamón. Mateo 6:24. El amor al dinero es pecado. Primera de Timoteo 6:10. No se puede amar al dinero y asegurarse de ser fiel a Dios. Solo el Evangelio puede enseñarnos a mantener el equilibrio en relación a las riquezas, pues éste pone en enemistad al hombre con la serpiente. Génesis 3:15. Hubieron hombres ricos que sirvieron a Dios en el pasado bíblico. Estos nos han sido dejados como ejemplo para que sepamos cuál es el equilibrio verdadero en cuanto al uso del dinero. Todos estos no amaron el dinero. Sin embargo, supieron mantener las riquezas y utilizarlas. Cuando usamos legítimamente del dinero, este no se convierte en una maldición, sino más bien en una bendición para los necesitados, tanto del alimento material como del espiritual para la salvación. Solo cuando estamos claros en cuanto a las enseñanzas de la verdad, y ésta está en nosotros, podemos ser fieles por la comprensión clara que tenemos de esta. Por esa razón, Dios nos pone en situaciones en las cuales nos vemos obligados a tener que investigar más acerca del conocimiento de la palabra de Dios para encontrar respuestas. Cuando iniciamos el camino de la salvación, encontramos dificultades y tribulaciones que nos hacen investigar por qué nos suceden estas cosas. Y cuando entendemos, nos volvemos más fieles al encontrar respuestas. Cuando las falsas doctrinas y el zarandeo dentro de la misma iglesia arrecian,
nos vemos obligados a tener que estudiar las Escrituras para asegurarnos de estar en el camino y reconocer a los falsos maestros, y al hacerlo nos volvemos fieles, ya que confirmamos nuestra fe. Por eso nos dice también el Espíritu de Profecía lo siguiente: si otros medios fracasan para nuestra preparación, Dios zarandeará a su pueblo con falsas doctrinas. Maranata, página 43. Por eso también Juan escribió acerca de aquellos que llegan a alcanzar a ser fieles. Dice el Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:8 al 10. Nótese claramente lo que dice el texto: conozco tus obras, he visto tu tribulación, y por eso ahora se le dice: sé fiel. Solamente la fidelidad puede estar en relación a haber pasado por tribulaciones, a buscar hacer la voluntad del Señor. Y aún aquí dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Esta iglesia, que se había mantenido fiel en el principio, era una iglesia que había probado las doctrinas para ver si estaba en lo correcto, y por eso se le dice: sé fiel hasta la misma muerte. Interesante. Y esto nos lleva al día lunes: lealtad. Hemos visto ya que la fidelidad no es un sentimiento, sino que se obtiene por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando conocemos más y nos confirmamos más, más fieles somos. Y la lealtad, la Biblia nos habla acerca de cómo podemos nosotros mantenernos en la lealtad. Se nos da un ejemplo para iniciar. Éxodo capítulo 20, versículo 5. El Señor dice: porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. El Señor se presenta aquí como un Dios celoso. Pero siempre se ha dicho que los celos son pecado. ¿Y cómo podría ser que Dios sea celoso? Sin embargo, la inspiración es clara cuando nos dice que Dios es celoso. Pero, ¿de qué manera? ¿Cómo es eso de que Dios es celoso? ¿Será celoso como la pareja? ¿Como el hombre o la mujer cuando ven que están a punto de ser traicionados? Vamos a ver a qué tipo de celo se refiere. Dios es celoso de que sus hijos sean desviados del buen camino. Estamos hablando aquí de algo más interesante. Él tiene celo de que vayamos a ser desviados del buen camino. Y por eso nos dice que no sigamos a dioses ajenos y a creencias falsas. Cuando nosotros seguimos a dioses ajenos y a falsas enseñanzas, sufrimos, y Dios no quiere que eso nos pase. Por eso Dios es celoso de nuestra protección. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, después de haber visto la opresión y humillación con que los trataban, ahora decidió protegerlos para que no volvieran otra vez a la esclavitud y que no fuesen engañados para retroceder a la idolatría y a las prácticas que les traían sufrimiento. Satanás no descansaría, procuraría destruir a todo este pueblo con la finalidad de que no quede nadie representando a su verdad. Por eso el Señor, ahora con mucho celo, iba a cuidar a su pueblo. Iba a prohibir la idolatría para que no los destruya, a fin de que no quedasen hechizados. No hay que olvidar que la adoración a los dioses ajenos incluía prácticas que eran calculadas para destruir la personalidad y la vida: la prostitución, el homosexualismo, los juramentos, el violar constantemente la conciencia, el robo, el engaño, la deshonra a los padres, la desobediencia. A decir verdad, todas estas cosas eran enseñadas por las naciones paganas, por aquellos que adoraban a los ídolos salvajes que ellos habían inventado, a todas sus imágenes, que según ellos eran de hombres grandes y santos de la antigüedad. Pero todo eso los convirtió en gente desviada y perversa. La Biblia nos habla acerca de las doctrinas falsas, y es en lo que más abunda, y nos enseña cómo cuidarnos de ellas. Desenmascara así a Satanás para no caer en sus redes. Dios se manifiesta de esa manera, celoso, para proteger su verdad y a los que la siguen para que no se dejen desviar, en contra de la idolatría.
Por esa razón Dios advertía: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Sin duda, Dios quería que su pueblo tuviera que alcanzar a obtener todos estos beneficios, y por eso le dijo: tienes que entender que Jehová tu Dios te castiga, para que le temas, para que no te desvíes del camino, porque al final me agradecerás toda la bendición que te daré. Dios no iba a cambiar el camino estrecho por un camino ancho para que tuviesen que caminar por ahí sus hijos. Les iba a enseñar que las luchas, las pruebas del camino y todas las dificultades y vicisitudes les harían valorizar la tierra a la cual llegarían. ¡Qué Dios para más sabio! ¡Qué grandeza! ¡Oh, profundidades del amor de Dios! ¡Cuán inescrutables son sus caminos!, dice el apóstol Pablo. Es obvio que Dios cuidaba a su pueblo, como a su propio hijo. El castigo por apartarse de él no era directo, sino por medio de la causa y el efecto. ¿Cómo es esto? Al apartarse alguien de Dios, cosecha lo que siembra. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ya eso se le llama el castigo de Dios. Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará, tu apartamiento te condenará. Así es como entonces el hombre solo se castiga cuando se aparta del buen camino, porque entonces ya no recibe la bendición. Debido a todas estas promesas que acabamos de leer, que Dios quería otorgar a su pueblo, es que Él era celoso para proteger a su pueblo de no desviarse y que al final pierda todo esto que le prometió. Pero Satanás quería quitarles esta alegría, y Dios por eso era más celoso en su cuidado. Por eso se dice: Jehová tu Dios es celoso. Y esto lo presenta en el segundo mandamiento en relación más que todo a la idolatría y a las falsas doctrinas que desvían del buen camino. Toda práctica dedicada a los dioses falsos y guiada por los falsos profetas era para enfermar y traer sufrimiento a la gente, pues la gente en Egipto y en las naciones paganas moría constantemente de enfermedades venéreas, moría con enfermedades letales, moría con enfermedades producidas, moría por el maltrato que se daban entre ellos, y por eso los egipcios decían: este pueblo está prosperando y creciendo. Era por las buenas prácticas que tenían, mientras que ellos se reducían cada vez más y temían ser destruidos. Por eso Dios era celoso del cuidado de su pueblo. Por ejemplo, cuando pide que las mujeres dejen sus cosméticos en Isaías capítulo 3, no es porque Dios no quiere que se vean bonitas o atractivas sus hijas, sino que todos estos traían daño, habían sido producidos especialmente para poder dañar a los cuerpos de estas mujeres. Es por eso que las mujeres cananeas, egipcias y de todas las demás naciones morían rápidamente. No vivían demasiados años, es más, eran débiles para poder dar a luz. Tal es así que se ve que las mujeres israelitas daban a luz solas en tiempos de Moisés. Y por eso Dios quiere evitarles el sufrimiento. No debe verse a Dios como prohibitivo, sino más bien como lo es, como un protector. Muchos dicen: Dios me prohíbe. Otros dicen: mi iglesia me prohíbe. Otros dicen: el pastor me prohíbe. No es verdad. La iglesia no prohíbe nada a nadie. Dios no le prohíbe nada a nadie. Dios nos dice que si desobedecemos sus leyes, nos van a venir males. Ese se llama el castigo de Dios. El castigo de Dios entonces no es que Él agarra un fuete, porque imagínense, todos los días estaría castigando gente. Eso no tiene sentido. El castigo se lo trae uno mismo, como hemos visto en Jeremías 2:19. Cuando entendemos esto, entonces queremos que nos guíe Dios y que nos haga conocer el porqué de todas las cosas. Ya no queremos separarnos de Él. Y es que cuando vemos que alguien es sabio, queremos escucharlo si es posible todo el día.
porque tiene cosas interesantes que decir. Debido a esto, nos alegra oírle, nos encanta obedecerle. Así obedecemos alegremente porque vemos a un ser sabio a nuestro lado. No vemos a un Dios justiciero que nos quieren hacer creer que existe. Dios no era un Dios justiciero. Dios, cuando ponía leyes, nos decía que el resultado de obedecerlas nos traería alegría, pero desobedecerlas nos traería sufrimiento. Y cuando habían rebeldes en su nación que después de entender esto, a la fuerza buscaban hacer el mal solo para fastidiarlo a Dios y para poder retar al pueblo y a los que lo dirigían, entonces se tenía que dar la sentencia capital, solo para que el mal no se extendiera. ¡Qué Dios de amor! Eso es verdadero amor. Más aún, cuando nosotros servimos así a Dios, basados en el conocimiento, basados en la comprensión de que Él busca el bien para nosotros, entonces a ese tipo de servicio se le llama lealtad. La lealtad no es un sentimiento. La lealtad se adquiere cuando se conoce a aquella persona a quien le queremos ser leales o a cualquier otra cosa a la que queramos ser leales. Entonces lo pondremos a Dios por encima de todo. Él será nuestra prioridad porque Él siempre nos dice cómo se hacen las cosas y nos salen bien. Así es como Él quiere que nosotros nos hagamos leales a su persona. No nos obliga a ser leales, sino que nos induce a tener que amarle al comprender sus leyes benditas y gloriosas. ¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación, dice el salmista David, porque veía que la ley era la clave fundamental de toda la felicidad. No como ahora se ve que muchas religiones dicen que obedecer la ley es legalismo, y hasta dicen que no sirve para poder salvarnos al obedecerla. Estos engañadores están multiplicándose. No les hagas caso, hermano mío. Aléjate de ellos como te alejarías de la lepra, porque la obediencia a la ley de Dios es dulce como la miel cuando tú buscas el conocimiento de Dios para hacer su voluntad. Y aun cuando a veces cometas errores en tu intento de obedecer la ley, esta ley será para ti sabiduría, dulzura. Te levantarás a través de la sangre de Cristo para poder recibir el perdón y seguirla obedeciendo. Porque todos amamos aquello que vemos que nos da sabiduría, porque la sabiduría es vida. De manera que cuando Dios nos dice que le amemos, no nos está pidiendo un amor que nosotros tengamos que darle forzadamente. No es un amor nacido por eso de nosotros. Tampoco es el esfuerzo de nuestros sentimientos y emociones. Nada de eso sirve, porque si tuviéramos que darle ese tipo de amor a Dios, entonces no podríamos amarle de veras. Porque entonces nos sentiríamos obligados. Ya no sería un amor voluntario, sino forzado. Y eso no existe. El verdadero amor va a ser espontáneo. Pero la espontaneidad no nace de nosotros. Tiene que ser nacida de primero obtener el conocimiento de las leyes de Dios. Por eso Dios nos pide que nos llenemos de su sabiduría, de la palabra, de la Biblia, haciendo nuestro año bíblico. Sí, porque muchos no hacemos el año bíblico como debemos. Hay algunos hermanos que en la iglesia dicen: hermano, tengo 40 años en la iglesia y 7 veces he hecho mi año bíblico. ¡Qué lástima! Si tiene 40 años en la iglesia, debería haber hecho 40 veces el año bíblico, no 7 veces. Por eso, porque necesitamos urgentemente entender y conocer el carácter de Dios, por eso necesitamos estudiar constantemente la Biblia. Los que han estudiado poco, cuando viene el tiempo de las falsas doctrinas que dicen que Dios es un justiciero, que obedecer la ley es legalismo, que nadie se va a salvar por obedecer la ley, creen en ese sortilegio y esa mentira, y entonces se perderán. Así es como Dios quiere que por nosotros mismos tengamos que buscar el conocimiento para amarle. El conocimiento de la sabiduría de Dios hace que nos volvamos dependientes de Él. Ya no queremos separarnos de Él, sino que lo queremos cada día más y más, porque nos guía, y en todo lo que nos dice que hagamos, vemos bendición y protección. Dios quiere que le amemos así, de verdad, que ames a Jehová tu Dios guardando sus mandamientos, dice Deuteronomio 11:13. Es decir,
que ames a Dios con el conocimiento de sus enseñanzas, ya que éstas hacen que al ponerlas por obra en nuestra vida, estos mandamientos manifiesten nuestro amor por Dios. Así que entonces para amar a Dios ni siquiera requerimos de nuestro esfuerzo personal, sino que para amar a Dios requerimos de llenarnos de su palabra. Y cuando esa palabra se junta con nuestros esfuerzos para cumplirla, entonces se cumple San Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así es como se le ama a Dios, con alegría, con un conocimiento claro de por qué tengo que servirle. Dios no quiere que le sirvamos forzadamente, presionadamente, por medio de que otros nos digan cómo hacerlo. Dios quiere que le sirvamos con inteligencia, que sepamos por qué le obedecemos, y eso solo se puede entender cuando se lee la Biblia y el espíritu de profecía que Dios nos ha regalado para poder entender mejor las Escrituras. ¡Qué maravilloso! De hecho, no podemos amar a Dios sin conocerle primero, porque el apóstol dice: el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2, 3 y 4. Así que entonces necesitamos primero conocer la verdad de Dios para poderle amar, conocerle no en sentimiento, no en emoción, sino a través de las Escrituras, a través de las leyes de Dios. Una evidencia de conocer las enseñanzas de Dios, que son sus mandamientos, es obedecerle, porque la verdad, que es la palabra de Dios, está en nosotros, y esta es la que nos hace obedecer. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Pero hay personas que a veces dicen que el conocimiento no te va a salvar, que para qué tanto conocimiento, que al contrario te enorgullece. No le creas, está mintiendo. El orgulloso es él. ¿Por qué? Porque él no saca el conocimiento de un sabio que es Dios, lo saca de sí. Cuando tú le preguntas, entonces, ¿cómo haces tú para cumplir?, él te da todita su explicación filosófica, lo que le ha salido de la cabeza, y para remate te dice que el Espíritu Santo le ha enseñado eso directo a la mente. No le creas, son falsos profetas. Solo los que estudian la Biblia, solo los que cada día dependen de la palabra de Dios como el pan de vida, esos son los únicos que pueden decirte cuál es el camino para andar por él. Las interpretaciones personales no sirven acá. ¿Por qué vas a depender de otra mente? Pues sigue lo que dice el escrito y olvídate de lo demás. Si por eso te odian, si por eso te botan de la iglesia, si por eso ya no te quieren ni hablar, eso significa que tú eres 1000 veces mejor que ellos y que ellos se perderán y tú te salvarás. Así que no marches hacia atrás nunca. Esta verdad tiene el poder, por sus enseñanzas, de hacernos leales, la palabra de Dios. La obediencia y lealtad a la verdad no pueden ser formadas en la mente humana, no pueden ser formadas por la filosofía personal o las emociones o sentimientos personales, ni la experiencia personal, sino que por medio de las enseñanzas de la Biblia las podemos entender para ser transformados en personas leales. Tenemos el caso de Job, quien conocía a Dios y le había servido al Señor, tanto que Dios testificó de él ante Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? En otras palabras, ¿no has visto a mi siervo leal? Job 1:6-8. Sin duda, la obediencia y lealtad de Job no fue nacida de él, no es porque era una persona especial, no es porque éste ya nació con la paciencia como un don, no, ni porque fuera especial, sino porque conocía bien a Dios, porque conocía el carácter de Dios, y por eso dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Qué interesante. Y esto nos lleva al día martes. Conciencia limpia. La conciencia es el lugar donde se almacena el conocimiento que el hombre lleve internamente y que lo hace discernir entre lo bueno y lo malo, y que le avisa cuando algo que está haciendo es correcto o incorrecto. Esto significa que la conciencia no es un sentimiento, sino más bien el saber discernir entre lo bueno y lo malo. Pero cuando hay ese sentimiento de culpa o acusación, que tampoco no es malo, es solo el resultado de haber primero discernido entre lo bueno y lo malo.
De ahí que entonces la conciencia no debe de ser manejada solo por el sentimiento, sino por el conocimiento de saber en qué lado nos encontramos. El Espíritu Santo trabaja a través de la conciencia. A través de la palabra de Dios pone en nosotros esa capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Pero acá hay un segundo punto. ¿Cómo conocer cuándo algo es correcto de verdad y cuándo algo es incorrecto? Porque hay personas que le llaman correcto al incorrecto e incorrecto a lo correcto. Para los mundanos un cristiano es incorrecto, para los cristianos un mundano es incorrecto. Así que, ¿cuál es la regla? Por eso un cristiano no puede participar del mundo. El conocimiento que hayas obtenido a través de la escuela, de tus padres, de tus amigos, de tu medio, no siempre será el correcto. Por eso es necesario nacer de nuevo y empezar a conocer a través de la ley de Dios qué cosa es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, para poder conocer entre lo malo y lo bueno, necesitamos que un sabio que conoce todas las cosas pueda decirnos qué es correcto y qué es incorrecto. Ese sabio no se encuentra en la tierra. Ese sabio, dice Salomón, se llama Jehová, porque de la boca de Jehová viene la sabiduría. Proverbios 2, 5 y 6. Solo cuando este gran sabio nos pueda decir qué cosa es bueno y qué cosa es malo, recién nuestra conciencia podrá actuar sobre esa base. Muchos llevan un sentimiento de culpa por algo que la conciencia les acusa, sobre la base de discernimiento de bien o mal que ellos tienen, y viven así, cuando en realidad ni siquiera eran culpables. Y otros al revés, viven felices y tranquilos cuando sí son culpables. Por eso necesitamos un patrón de guía. Pero este patrón de guía no basta con que nos dé reglas, sino que esas reglas tienen que tener base. Una base de causa y efecto, de siembra y cosecha, de acción y reacción. ¿Cómo así? Para que algo forme una conciencia limpia y pura, que con exactitud nos diga lo que es bueno y malo, se requiere una ley correcta, que ya haya sido probada. Dios nos da sus leyes, no de forma arbitraria, sino basado en la ley, como decía, de la causa y del efecto. Gálatas 6:7. Porque Dios conoce el resultado de todas las acciones, porque es Dios y es eterno, Él sabe cada acción en qué terminará. Nosotros no lo sabemos, que si lo supiéramos, entonces evitaríamos muchos males y practicaríamos muchos bienes que dejamos de hacerlo. Por eso en el Salmo 119, versículo 100, dice el salmista David: me has hecho más sabio que los mismos viejos con tus mandamientos. Y es que podemos adquirir esa experiencia de conocer los resultados de cada acción a través de los mandamientos de Dios. Cuando Dios nos pide algo, lo hace sobre esta base, sobre la base de la causa y el efecto. Por lo tanto, todo lo que nos pide ya tiene un resultado. Y en su palabra, Dios ha puesto las acciones buenas con sus resultados y las acciones malas con sus resultados. Al conocer la historia de los patriarcas y de los profetas, podemos ver que cuando hicieron buenas acciones cosecharon buenos resultados, y cuando hicieron malas acciones cosecharon malos resultados. Es en base a ese conocimiento que el temor de Dios mora en nuestros corazones, el conocimiento, la sabiduría de Dios, y hace que tengamos que realizar acciones y dejar de realizar otras. Así es como entonces las leyes de Dios están sobre la base de la acción y la reacción. No son leyes hechas al azar, así que podemos confiar plenamente en esas leyes y éstas ser nuestra conciencia. Y cuando éstas se convierten en nuestra conciencia, entonces nuestra conciencia recién es limpia. Antes de eso no puede ser limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino?, pregunta el salmista, Salmo 119:9. Y la respuesta no se deja esperar: con guardar tu palabra. Versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para tener una conciencia limpia, en otras palabras. Qué interesante. Cuando este conocimiento está en nuestro interior, se puede decir entonces que Dios ha escrito sus leyes en nuestros corazones, tal como lo prometió en el nuevo pacto, Hebreos 10:16. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y haré que anden en mis mandamientos, pongan por obra mis estatutos. Ezequiel capítulo 36:27, Hebreos 10:16. Ahora bien,
Dios escribe sus leyes en nuestros corazones a través de dos lenguajes, el lenguaje escrito de la Biblia y el de la naturaleza. Para los que tenemos la Biblia es el lenguaje, no podemos buscarla en la naturaleza, es un error, tenés que hacerlo, porque la naturaleza ya está contaminada con el pecado, así que ya no es pura. Lo puro y perfecto es la Biblia, por eso nos llegó el Evangelio y tenemos el privilegio de que nos haya llegado. Para los que no han tenido el privilegio de que les llegue el Evangelio, para ellos el lenguaje de la naturaleza les será un lenguaje que les hará entender las leyes de Dios. Y paso a paso serán llevados hacia Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo nos habla de un grupo de personas que sin tener ley son ley para sí mismos. Los gentiles, les decía Pablo a los judíos que no querían aceptar la justificación por la fe correcta, les decía, los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos, porque así demuestran que la ley de Dios ha sido escrita en sus corazones. La ley de Dios escrita en el corazón a través de la naturaleza reinaba dentro de los gentiles y por eso estos eran leales a Dios y podían ser hasta más leales que los que conocían la ley y no querían estudiarla para obedecerla. Romanos capítulo 2 versículo 14. Así que entonces, el lenguaje de la naturaleza en realidad ya no es tan perfecto como la palabra, por causa del pecado, y por eso se nos pide que nosotros vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda de Timoteo 3:15 al 17 dice, desde la niñez has aprendido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. A todo esto el apóstol Pablo nos dice que por la sangre de Cristo somos limpiados. Miren ahora cómo el apóstol Pablo compara estas cosas. Ahora dice que todo esto que hemos leído de que la palabra nos llena y por esa palabra nosotros llegamos a obedecer y tenemos una conciencia limpia, Pablo le llama que somos limpiados de nuestras conciencias por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué dice por la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo está simbolizada por la palabra de Dios. David dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9 dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así, la sangre de Cristo viene a ser su palabra, su vida, porque la sangre es la vida, dice Génesis 9:4, y Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que en conclusión, somos limpiados por la sangre de Jesucristo o palabra de Dios que se convierte en nuestra conciencia. Así somos lavados de nuestra mala conciencia. Para algunos, este texto solo indica una forma sentimental de cambio. Dicen, no, ya la sangre de Jesucristo nos limpia de toda conciencia, yo no necesito leer la Biblia ni tener que hacer ninguna cosa de las que me mande ese libro. Ya de por sí soy limpio. Mentira, no creas esa mentira. Esos son los errores de la mala teología, de los superficiales en la lectura. Hay que leer la Biblia como debe ser. Si así fuera, entonces ¿para qué se nos ha dejado la Biblia? Pues no tendría sentido. ¿Para qué Pablo predicaría tanto las Escrituras diciendo desde la niñez te ha hecho sabio para la salvación? No tendría sentido. Tenemos que tener mucho cuidado con esos errores. Nos dice el Espíritu de Profecía, hablando acerca de lo mismo. Una nueva luz celestial brilla sobre la palabra y la ilumina como si cada letra estuviera matizada con oro. Dios mismo ha hablado a la mente y el corazón y ha hecho que la palabra sea espíritu y sea vida. Mensajes Selectos, tomo 2, página 44. Continúa todavía diciendo allí, cada verdadero investigador de la palabra eleva a Dios su corazón e implora la ayuda del Espíritu. Y pronto descubre aquello que lo lleva por encima de todas las declaraciones ficticias de quien se considera maestro, cuyas teorías débiles y vacilantes no están respaldadas por la palabra del Dios viviente. Esas teorías fueron inventadas por hombres que no habían aprendido la gran lección, que el Espíritu de Dios y la vida están en su palabra. Carta 132, 1900. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Él es recibiendo la vida derramada por nosotros en la cruz del Calvario, como podemos vivir la vida santa. Y esta vida la recibimos recibiendo su palabra, haciendo aquellas cosas que Él ordenó. Así llegamos a ser uno con Él. Así nos lo declara el Espíritu de Profecía. Qué interesante, ¿no? Todas estas cosas deben de ser comprendidas por nosotros a fin de que podamos obtener la luz de la verdad de la palabra de Dios.
Obreros Evangélicos, página 301. Dice el Espíritu de Profecía: el Espíritu Santo es el único enseñador eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad llegue al corazón, acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o la transformará. ¡Qué interesante! Así que primero se nos dice que el estudiar la palabra nos va a traer al Espíritu a nosotros, y que cuando éste esté en nosotros va a vivificar nuestra conciencia. Si el hombre pudiera crear inspiración sin depender de Dios, entonces podría dejar de lado la pura y santa palabra de Dios como su libro guía. La verdad debe controlar la conciencia. Carta 81, 1898. ¡Qué interesante! Así que entonces el hombre no puede buscar la interpretación de la Biblia por sí mismo, ni querer él obedecer sin la Biblia. No se puede, acá dice claramente. Porque entonces el hombre podría dejar de depender entonces de Dios. Ya sería él Dios para sí mismo. No tiene sentido. La mente ha de ser mantenida limpia y pura a fin de que pueda distinguir entre el bien y el mal. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 335. Y esto nos lleva al día miércoles, la obediencia. La obediencia a Dios no es entendida muchas veces como debiera de serlo. Se puede obedecer lo bueno, así como también lo malo, y en los dos casos es obediencia. Pero, ¿cuál es el tipo de obediencia que se nos pide entonces? No basta con ser obedientes, tenemos que saber a qué. Podemos obedecer una mentira como podemos obedecer la verdad. De acuerdo como queramos y de acuerdo con lo que nuestra conciencia nos diga. Así que para obedecer tiene que haber un punto de partida. ¿A qué tengo que obedecer? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué resultados me va a dar? ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque puedo estar obedeciendo una mentira y traer desgracia. Aún podemos querer obedecer la ley de los 10 mandamientos con nuestra propia manera de pensar, como lo decía el Espíritu de Profecía en la cita que leí anteriormente, e interpretar su cumplimiento, como muchos lo hicieron en el pasado, a quienes Jesús, por ejemplo, les dijo: habéis dejado los mandamientos de Dios para seguir vuestra tradición. San Marcos 7:9. Entonces, muchos de estos se desviaron e hicieron el mal. Para que no nos pase eso, la Biblia enseña que la ley de Dios debe ser obedecida de acuerdo como Cristo enseñó que había que obedecerla. En la propia Biblia se nos enseña cómo obedecer la ley de Dios. El que esté intentando obedecer la ley de Dios por sus propios medios, verá que le es imposible. Ahora, la Biblia enseña que debemos obedecer la ley de Dios si queremos salvarnos. San Mateo 19, 17 al 22, San Lucas 10, 25 y 26. Allí la palabra del Señor dice: si quieres salvarte, obedece la ley. Muchos enseñan que no hay que obedecerla, y ahí es donde empieza el mal. Entonces la gente no tiene a qué cosa obedecer, y obedece lo que el pastor le dice, lo que la iglesia le dice, lo que el manual de iglesia le dice, pero no obedece jamás a Dios. Así que no se salvará. Por gusto es. En el Espíritu de Profecía también se nos enseña que para poder salvarse hay que obedecer la ley. Nos dice así en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 322. Cristo no disminuye las exigencias de la ley. En un lenguaje inconfundible, presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna. La misma condición que se requería de Adán antes de su caída. El requisito que se va a llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que se exige en el Edén. La armonía con la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Pero resulta que cuando entendemos esto nos damos cuenta que todos hemos pecado desde que nacimos, y la ley no contempla ni un solo pecado como razón para que sea cometido, porque dice: cualquiera que ofendiera en un punto es culpable de todo, Santiago 2:10. Como la ley no puede ser transgredida ni mucho menos anulada por causa de la desobediencia del hombre, sino que es eterna, como dice Salmo 111, 7 y 8, entonces Dios ideó el plan de la salvación. Entendiendo que la ley no debía rebajarse en un solo punto, y la condición de la salvación debía seguir siendo la misma, la perfecta obediencia a esa ley, entonces diseñó un plan de rescate. Se añadió más reglas, pero esta vez en favor del pecador. Se adaptó la ley para que el hombre caído pudiera obedecerla. Los mandamientos ahora incluían el presentar un sacrificio por el pecado, y para ello se estableció la ley ritual, Levítico 4:1 al 3 y 7:1. Obviamente que una ley son mandamientos.
Y estos mandamientos de esta nueva ley ritual serían especiales para la expiación y la absolución del pecado o la desobediencia a la ley. Esto se le enseñó a Adán y a Eva con el nombre del Evangelio al cual hay que obedecer. Los mandamientos de Dios se dieron ahora acompañados de la ley de la expiación para que ésta pudiera hacer posible la obediencia de los mandamientos de Dios. Mientras que los mandamientos de Dios tenían penalidades mortales, los de la expiación daban una salida para el transgresor y solución para corregir el pecado. Entonces los que habían caído se acogían a la expiación. Por eso no hay registro de miles de personas que hayan sido apedreadas, por ejemplo, por adulterio. Solo se ve un caso o dos en toda la Escritura, y de esos casos solo se ve que el pecado era demasiado exagerado porque ya lo hacían por desafiar con rebeldía, como es el caso de la madianita y el israelita que se metieron a su tienda para fornicar. De esta manera, todos podían llegar a obedecer los mandamientos de Dios. No había dificultad, Dios había dado una ley que los pudiera ayudar para obedecer la ley en casos en que pudieran a veces tropezar. De esta manera, es como se ve a un Dios salvador, que quiere que sus hijos puedan levantarse y no caer más bajo la presión de la tentación. Y si llegaran a caer, les prometió que Él los absolvería por la sangre de su Hijo, mientras ellos estuvieran de veras intentando obedecer la ley. El verdadero arrepentido es el que pone todo el esfuerzo al 100% para obedecer, pero si no lo hace, no hay nada que se pueda hacer por esa persona. El plan de la salvación contempla a aquellos que de verdad se han arrepentido y empiezan a querer buscar cumplir con los mandamientos de Dios. Jesucristo mismo enseñó esto. Cuando le trajeron una mujer adúltera para apedrearla, Jesucristo la absolvió. No porque le pasó por alto el pecado, porque le dijo vete y no peques más, sino porque había la posibilidad de que el hombre pudiera arrepentirse después de haber pecado. Se le hacía arrepentir llamándolo al cambio. Así se enseñaba en el segundo pacto. Los fariseos querían obedecer bajo el primer pacto y por eso querían aplicar la sentencia de inmediato y sin pena. Pero cuando había que aplicarles a ellos, escapaban de la sentencia. Así es como Jesucristo entonces enseñó que era necesario que el hombre tuviera que reconocer sus pecados para poder confesarlos, como dice Proverbios 28:13. Y si lo hacía, entonces el hombre podía obtener el perdón de su pecado para poder obedecer la ley y así ser salvado. Estos ejemplos en la Biblia se nos dan constantemente con el propósito de que nosotros podamos llegar a obedecer la ley. Se nos da el ejemplo de Caín y Abel para reconocer qué cosa es obediencia y qué no es obediencia correcta. Abel, por su parte, obedeció exactamente como se le pidió, hizo su sacrificio para el perdón de su pecado. Pero Caín no quiso obedecer como Dios le mandó, solo su obediencia fue parcial, porque hizo el altar pero no trajo el sacrificio. Así desconoció por completo el mandamiento que Dios daba para la limpieza del pecado. Sin Salvador no podía Caín obtener la absolución. Nos dice el Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, página 59. Estos hermanos fueron probados como lo había sido Adán antes que ellos, para comprobar si habrían de creer y obedecer las palabras de Dios. La obediencia debe ser completa y perfecta. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia parcial. Omitió lo esencial, el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Así es como entonces el Espíritu de Profecía nos declara que la obediencia debe de ser completa. En la lección se nos menciona lo siguiente. Lee 1 de Juan 5, 2 y 3 y Romanos 1, 5 y 10, 16, 17. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de lo que significa la obediencia para el cristiano, que es salvo por la fe sin las obras de la ley? No obedecemos para ser salvos, obedecemos porque ya somos salvos. Esta parte contradice a lo que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía, que se tiene que obedecer la ley para ser salvos. Así que corrija por favor esto el día sábado en la lección, porque eso está mal puesto. Se tiene que obedecer la ley para alcanzar la salvación. Cristo dice claramente que le enseñó a obedecer la ley para salvarse. San Mateo 19, 17 al 22. De manera que la ley solo puede ser obedecida cuando confesamos nuestros pecados, pidiendo perdón por la sangre de Cristo y nos mantenemos leales a las enseñanzas de su palabra. Necesitamos de estas dos cosas. El perdón nos hace poner en armonía con la ley y la transformación por el estudio de la palabra nos hace que no volvamos al pecado. Somos salvos cuando obedecemos la ley de Dios. Nadie está salvo sin haber obedecido.
El apóstol Pablo decía: cada día muero, 1 Corintios 15:31. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese recién será salvo, Mateo 24:13. De manera que ahora nadie puede decir soy salvo. No puede jactarse de la victoria, nos dice el espíritu de profecía, el que se reviste de la armadura, pues tiene todavía que pelear la batalla y ganar la victoria. El que soporte hasta el fin, ese es el que será salvo. Dice el Señor: si retrocediere, no agradará mi alma. Hebreos 10:38. Si somos desobedientes, nuestros caracteres no están en armonía con la norma de gobierno moral de Dios, y es una falsedad que digamos estoy salvado. No está salvado ningún transgresor de la ley de Dios, la cual es el fundamento del gobierno divino en el cielo y en la tierra. Mensajes Selectos, tomo 1, página 369. Y esto nos lleva al día jueves, la confiabilidad. Debemos ser mayordomos fieles y dignos de confianza del reino de Cristo, para que las personas que tienden hacia la vida mundana puedan tener una verdadera representación de las riquezas, la bondad, la misericordia, la ternura y la cortesía del reino de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 193. De Abraham está escrito que fue llamado amigo de Dios, padre de todos los creyentes. Dios confiaba en Abraham. El testimonio de Dios acerca de este fiel patriarca es: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y en otro lugar dice: yo le he conocido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Patriarcas y Profetas, página 136. De manera que entonces, si somos como Abraham, obedeciendo los mandamientos de Dios, podrá Dios confiar en nosotros. Jesús dijo en San Juan 15:14: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Así es como somos dignos de la confianza de Dios. Nos llenamos de la palabra de Dios, la obedecemos y Dios confía en nosotros. Viernes 9 de febrero, para estudiar y meditar. Siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar la mente de la gente de Jesús hacia el hombre y destruir la responsabilidad individual. Primeros Escritos, página 213. Por eso la Biblia nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre, Jeremías 17:5. Habéis dejado los mandamientos de Dios para seguir las doctrinas de los hombres, Marcos 7:6-9. Pablo dijo: si nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio, sea anatema, Gálatas 1:8-9. Así que no debemos de confiar simplemente porque lo diga el pastor, la iglesia o el gobierno. Nunca debemos dejar de lado lo que dice el escrito. A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Maravillosa lección que hemos tenido en esta semana. Que Dios nos ayude para poder obedecer y comprender cada aspecto de las cosas que Dios nos enseña. El espíritu de profecía cierra diciendo: hasta entonces la foja de servicios de David como soberano había sido tal que pocos monarcas la tuvieron jamás igual. Se nos dice que David hacía derecho y justicia a todo su pueblo. Su integridad le había ganado la confianza y la lealtad de toda la nación. Pero cuando se apartó de Dios y se dio al maligno, se hizo por el momento agente de Satanás. Sin embargo, conservaba el puesto y la autoridad que Dios le había dado, y a causa de esto exigía ser obedecido en cosas que hacían peligrar el alma del que las hiciera. Y Joab, más leal al rey que a Dios, violó la ley de Dios por orden del rey. Patriarcas y Profetas, página 777. Increíble, cuando David dejó de obedecer la ley de Dios y mandó a Joab para hacer matar a Urías Eteo, se hizo siervo de Satanás. Que esto nos enseñe que no debemos confiar en ningún hombre, por más pastor que sea, por más hermano, padre, madre, gobierno o iglesia entera. Hemos de confiar solo en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, hermano mío. Amén.